965 personas fallecidas producto de un accidente de tránsito, 8.592 lesionados, 14.711 percances a agosto de este año. ¿Cuál es tu impresión? Realmente es una cifra bastante lamentable, bastante triste para nuestro país, porque todos los días estamos hablando. Yo veo también que los medios sacan mucha noticia, mucha información sobre esto, y eso es importante también que se informe, porque es una oportunidad que tienen las personas como para hacer conciencia. ¿Qué me va a pasar a mí cuando yo agarre el timón de un carro para salir? ¿O qué va a pasar también si yo estoy de peatón yendo a hacer un mandado o algo en la calle? Debemos de ser responsables, porque la gente se está muriendo en las carreteras. Es lamentable tener las cifras que nos brinda el observatorio, y creo que hay oportunidad también de hacer un cambio. Hay una oportunidad que cada uno de nosotros... ¿Es posible cambiar ese paradigma? Pues yo creo que está en uno, se llama voluntad. Es la voluntad que cada uno tenga en hacer responsable cuando uno viaja, en no manejar en estado de ebriedad, no manejar distraído. Ya no solo hablemos del teléfono, sino que también haciendo reuniones, maquillándose, comiendo, porque la gente no le da tiempo por el tema del tráfico y va almorzando adentro del carro. Ese es completamente también distractivo. Y obviamente la velocidad. El día de hoy contamos con 1.850.000 vehículos en promedio, con una tasa de crecimiento anual a la fecha del 6.3%. De acá a diciembre se estima que ese crecimiento sea del 8.5%, tendencia que ha sido la misma durante los últimos 8 años, menos el año de la pandemia, que por los motivos del encierro mundial se redujo, obviamente. Pero esto implica que cada 6 años, 8 meses, estamos duplicando nuestro parque vehicular actual. Esto obviamente generaliza un caos, porque los tiempos de desplazamiento y la cantidad de motorización en nuestras vías públicas se ha duplicado o triplicado. Y acá al año 2030 esperamos que el crecimiento del parque vehicular sea aún mayor. El tema de las motos, yo siempre le digo, es un temazo, porque realmente en pandemia hubo un crecimiento exponencial de que las personas tuvieran una moto, porque está siendo sustituido por el transporte público por varias razones. Uno, la persona hace su presupuesto y dice, ok, tanto en transporte público me voy a gastar, mejor lo invierto en una moto, llego más rápido. Y también... Bueno, no se sabe si al cielo o no se sabe, pero al destino, llega. ellos creen que van a llegar más rápido, y si manejan adecuadamente, sí. Pero también vemos que es una forma de emprender. Al ver la falta de empleo, de que las personas también buscan un empleo que quizás no tienen la capacidad o lo que sea, la moto se está funcionando como un emprendimiento, porque se están dedicando a llevar comida, a llevar hasta pasajeros. Creo que el transporte masivo y el transporte colectivo debe tener una prioridad en nuestro país. Hay ejes centrales en donde se podrían hacer experimentos sociales bastante interesantes, como por ejemplo en la carretera hacia Los Chorros, en lugar del carril segregado doble que realizan en horas pico, hacer ese carril segregado para transporte colectivo. El 70% de la población que se desplaza en esas unidades de transporte, que principalmente es la población obrera, la clase trabajadora, la que pasa todo el día parado vendiendo en un centro comercial, haciendo la comida, el carpintero, el obrero, que van cansados, no van a llegar al tráfico de Los Chorros, sino que pasarían de manera expedita hacia sus viviendas y llegarían mucho más temprano. Esto haría de que cada vez más gente utilizaría el transporte colectivo, y los vehículos particulares, por supuesto, empezarían a... ¿Por qué regular tráfico? Tú que estás, regular tráfico cuando se ha vendido la idea de semáforos inteligentes. ¿Qué sentido tiene tener un semáforo y que tú pares un carril, le des más a uno que a otro, a un criterio del que está en ese momento? Bueno, yo creo que actualmente los gestores, hablo de la autoridad, incluso los de tránsito igual. Bueno, los gestores para mí realmente sí ayudan a desvincular muchos nudos, ¿verdad? Sí ayudan.
Ahora, los semáforos yo entiendo que ya los van a empezar a conectar, porque entiendo que no están ya operando, están en ¿verdad? En un 90 y pico por ciento. Eso se supone que va a dar prioridad a las bueno, por ejemplo, en la Jerusalén hay un semáforo en La Mascota. Si tú has pasado por ahí, porque yo he pasado como a sondear, a ver qué pasa, tiene más tiempo el de Jerusalén. Tiene mucho más tiempo porque hay mucha más carga vehicular. Entonces hace sentido. Pero yo creo que la tecnología debe de venir a ayudar. Esperaría yo que esos son semáforos inteligentes, no solo para las multas, sino que también para la que tecnología no trae el sentido común. Al final lo opera un ser humano, que si no tiene ese sentido común de poder estar viendo en tiempo real el tráfico para poderlo programar, va a tener. Te pongo el ejemplo donde está la ex escuela militar, el Hospital El Salvador. Sí. Ahí paran el tráfico las personas, ya sea la policía o los gestores, y le da el doble a la que viene del centro de San Salvador hacia Santa Tecla. Entonces los que están del otro lado esperando empiezan a pitar porque no sabe el que está ahí que la cola del que viene de Santa Tecla llega casi hasta el otro. Sí, en ese momento, si es en la hora de la tarde, sí darían más flujo el que sale de San Salvador. Pero ¿por qué no dejar a los semáforos que regulen el tiempo para cada uno? Han habido estudios de tráfico que la carga vehicular son a horas picos, los gestores están a horas picos. Y yo en lo personal, ¿verdad? Sí creo que han ayudado. Tú cuando vas, porque me llamó la atención lo que tú decís de los chorros, tú ves que suben 3 carriles a criterio en ese momento y los que van para abajo de 2 se convierten a 1. Señores, dejen funcionar los carriles tal y como están, de verdad. Porque hay veces que de 2, te puedes imaginar, los que van bajando, pasar a 1. La cola sobrepasa ya la Jerusalén. Sí, es una... O sea, ¿cómo lograr entender ese criterio de los que están en ese momento? Estamos abordando esta noche el tema de la seguridad vial, pero la seguridad vial en su conjunto debe de tener diversos componentes como lo que es la infraestructura, los vehículos y las personas mismas. Si nos centramos en el tema de las infraestructuras, la capacidad administrativa del gobierno de hacer más y más y más calles es limitada. Por lo tanto, debe de ser opción el buscar otras maneras alternas de regular mejor los tráficos. El tema de los semáforos inteligentes o los gestores, al margen de quién de ellos, es una medida que va a ayudar a acelerar los flujos. Se tiene en promedio que la velocidad de desplazamiento en la zona urbana en hora pico es de 11 a 15 kilómetros por hora. ¿Por qué no el colegio proporciona el transporte colectivo de todos sus... como lo hacen en Estados Unidos, en todas partes del mundo, Centroamérica? La gente va en autobús al colegio, pasa por una ruta determinada. Ahora ya no hay peligro de que alguien pueda decir, bueno, los mareros o los niveles de seguridad están, dijéramos, garantizados. ¿Por qué no se da ese paso que ayudaría, sobre todo en colegios que los tenés aquí en el centro de la capital? O sea, son mínimo 200 carros todos los días a la misma hora, y quizás más, y se retiran hasta que el niño lloró y la mamá lo logró dejar ahí y se fue. Esa es la realidad con que vivimos todos los días en este país. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Mire, imagínense que, digamos que un promedio, sí hemos hablado con colegios y estamos como impulsando con ellos lo que le llaman que se suban más personas a un vehículo, que tengan una prioridad también de acceso, o si van a hacer fila, que vengo a recoger a 4 niños de un solo en el carro, se puedan estar. También se está promoviendo también que entre los vecinos se organicen para llevar busitos, ¿verdad? El tema aquí que pasó antes, en Centroamérica vemos que los colegios privados, Costa Rica, Guatemala, usan el bus. Los llevan a un punto y se suben todos los niños y los niños van felices. El punto aquí, cuando empezó la guerra, que quemaban buses, yo creo que eso fue un tema cultural, pero creo que se puede hacer. O sea, hay un tema, creo que yo vi en algún momento en la propuesta de ley, había un tema de transporte escolar.
También los horarios, los colegios, yo he estado promoviendo también, si no, pues que entren más tarde y salgan más tarde, porque un colegio, por ejemplo, ¿Tú crees en el escalonamiento de los horarios en este país? Sí, yo sí. Yo sí creo, sí. Por ejemplo, hay un colegio que tiene aproximadamente 1.500 alumnos. De esos son aproximadamente, si fueran la mitad, que cada uno tenga 2, serían casi 750 carros. O sea, no son 200, son en un colegio. Más todos los que están alrededor, o sea, son demasiados carros. Sí se nota, definitivamente se nota cuando los colegios bilingües han entrado, pero sí se está trabajando. Los colegios sí se están preocupando por eso. ¿A qué se debe que este componente en el proceso de construcción no sea tan importante a la hora de sacar una licitación? Estoy hablando del componente de señalización. O sea, sí lo tiene, ¿verdad? Sí lo tiene. No es como que no señalizan nada porque pintan, ponen rótulos de velocidad, etcétera. Pero si empezamos a auditar la carretera, a veces, la calle, a veces vemos que hay pasarelas arriba del paso de cebra. Y eso, si tú me dices que lo voy a auditar, yo te lo pongo mal, porque o pones la pasarela o pones el paso de cebra, porque empezamos a confundir. ¿Por qué? Explícame eso. Porque se debe de cruzar en el paso de cebra. Bueno, la ley establece que donde está señalizada es preferencia al peatón y donde no hay en las esquinas. En las esquinas, correcto. Pero en alguna carretera o en una calle que tengas un paso de cebra y una pasarela. ¿Confundimos a la gente? Claro, por supuesto, porque deben de cruzar. Ahora, pero, ¿y quién diseña la pasarela? Bueno, las pasarelas están puestas desde hace mucho tiempo, ahora está mejor señalizado de alguna forma. Yo sí he visto que está pintado los números de la velocidad en el suelo, está mejor visibilizada la calle. Entonces vemos muchos en la Juan Pablo, por ejemplo, vemos muchas pasarelas en las esquinas con el paso de cebra. Y toda la gente cruza abajo. Ahora, quiero tu opinión. Vimos al inicio del programa los antecedentes de cuántos fallecidos están. Veamos los lesionados. Nos hemos preguntado, y sobre todo usted, amigo televidente, cuánto le cuesta al Estado ayudar a una persona que resulta lesionada en un accidente de tránsito. Son dinero alarmante, de verdad, si supiera cuánto, porque en algún lugar es atendida esta persona. ¿Creen ustedes que ya llegó el momento de exigir un seguro obligatorio para todos los vehículos en este país? El momento llegó hace 10, 15 años atrás. No, yo le diría más, hace 25 la ley establecía el seguro obligatorio y fue prorrogado todo el tiempo. Acá el problema es económico. Con un salario bajo, con poca posibilidad de acceso económico, porque lastimosamente no todos tienen los mismos niveles de ingresos, a uno les es más difícil el cancelar un seguro obligatorio para un vehículo automotor y que éste cubra todas las siniestrabilidades que pudieran estar adherentes al mismo. Son noticias de choques y daños a terceros, impunidad. ¿Por qué no les quitan la licencia a los motoristas 5 años, suspenden permiso de circular? Aquí hemos encontrado, por lo menos por los medios, motoristas que dejan $20,000 en esquelas. O sea, debería de regularse una licencia especial. No es lo mismo conducir un camión, una jala materiales, a transportar personas, seres humanos. Ustedes han visto, por supuesto no todo, pero muchos salvajes, la forma de conducir. Ese calificativo no es normal, porque es una jungla de verdad. Sí, claro. El dato todavía es mayor, porque no son 30 millones en concepto de compensación anual. Sale como a 48 millones anuales lo que desembolsa el Estado para alrededor de los desembolsamos todos los que pagamos gasolina. Los 9.825 vehículos del transporte público colectivo. Ahora, ¿qué se pudieran hacer con 48 millones? Esa compensación es con el propósito de no elevar el costo de la tarifa actual, y por eso es que se ha congelado. Ahora, si tenemos una población usuaria de la cantidad de salvadoreños son 7.5 millones en promedio, y dividimos esa cantidad a los 48 millones, sale que el promedio anual por persona es de $7.8 para hacer un promedio diario de 0.01 centavo.
en realidad no es. Entonces hay que buscar otras medidas. Dice, buenas noches, mi opinión es que los empleados públicos no lleven sus vehículos a sus trabajos y utilicen los buses que el Estado contratado para transportarlo. Buena idea. ¿Sí? Bueno, Buena idea. Bueno, son de lo que estamos influyendo. Quiero ya terminar, creo que este tema va a seguir dando para más. Claro que sí. Creo que vienen ya buses nuevos, ¿verdad? Ojalá no se convierta en una simple sustitución de unidades, sino que en realidad se obliga a una verdadera transformación de la operación del sistema. Quiero preguntarte, Vanessa, ustedes están a punto de celebrar el 5º Congreso de Movilidad Iberoamericana de Movilidad en Seguridad Vial. Y me llamó poderosamente la atención la temática que ustedes van a abordar. Y quizás el número 1, la planificación del uso de la tierra. ¿Cuál es el alcance que ustedes vieron para ver esta estrategia de ciudades sostenibles? Bueno, dentro del Plan Mundial existe un Plan Mundial de Seguridad Vial. Y una de las aristas es la planificación, el transporte multimodal y el uso adecuado de la tierra. ¿Por qué? Porque tú ves en ciudades que hay carriles donde dice solo pasa el bus, hay ciudades donde pasan solo las bicicletas, hay ciudades donde están colegios, donde están, hay zonas peatonales, calles que tú ves en Europa. Has escuchado mucho que antes el centro, por ejemplo, igual aquí en el centro ya es peatonal, no se pasa. Entonces, toda la planificación del uso de la tierra tiene que ver con el tema de la movilidad, sumamente importante. ¿Crees que esto vaya a calar? Porque, cabal, estamos hablando... Pues, yo me recuerdo en este país hubieron 2 tipos de plan maestros. Uno era el plan maestro de transporte, si no me equivoco, hecho por israelitas, creo que era la empresa Tajal, si el alemán no me falla. Y el otro era el plan Madur, que era el plan maestro de desarrollo urbano, hecho por italianos. Es decir, ahí están esos mamotretos de estudios en el cual hacían lo que tú estás planteando, una planificación, ¿verdad? Aquí los autobuses llegan a una colonia y se parquean enfrente de la casa del vecino. ¿Por qué no diseñar donde haya definitivamente un lugar específico donde puedan llegar a bajar y subir pasajeros? Bueno, ese va a ser una discusión muy interesante porque hay 3 personas completamente... ¿A quiénes han invitado? Bueno, en ese panel per se, vamos a tener al director de la OPAMS, vamos a tener al especialista de urbanismo y vivienda del BID, que es de República Dominicana, y a nuestra representante del PNUD, que tiene que ver un poquito con el tema de ciudades sostenibles, el objetivo de desarrollo sostenible 11.2. ¿Tú cómo ves este congreso? De verdad me llama bastante la atención la temática. Ojalá se llegue a recomendaciones hacia las autoridades para la toma de decisión, que entiendo que al final eso debería de ser la idea. Pero no veo el transporte masivo. El transporte, llevamos 5 años, el transporte masivo lo tienes en la transformación del transporte, un tema de resiliencia climática, sí, ahí entra eso. El año pasado, de hecho, no puedes abordar todos los temas, ¿verdad? De hecho, el año pasado tocamos bien puntualmente ese tema, en base a un estudio que se había realizado. ¿Cómo lo ves tú? No, es una oportunidad de aprendizaje que no debemos, a aquellos que nos gustan los temas de movilidad, perdernos por ningún motivo. Las personas, los ponentes que vienen son de primer nivel, la organización está muy bien cimentada y ojalá que Vanessa nos invite de oyentes al lugar a estar con ellos, ¿verdad? Claro que sí.